las 20:22, este tema que vamos a abordar ahora no tiene nada de novedoso. Con cierta frecuencia nos asomamos a cuestiones vinculadas con el medio ambiente y con la forma en que en Córdoba se lo viene casi religiosamente vulnerando con cada proyecto de desarrollo urbanístico que se plantea aquí, en la ciudad, en sus alrededores, en el Gran Córdoba, en cualquier ámbito de la provincia. Cada uno de esos proyectos a lo largo de los últimos años se realiza a costa de agraviar al medio ambiente. En algunos casos con cierto disimulo y en otros casos, como el que vamos a tocar ahora y que tiene que ver con Jesús María, con un nuevo loteo en Jesús María, directamente porque después de la elección de 2013, ¿se acuerda de lo que nos pasó en 2013? ¿Se acuerda del aluvión de 2013? Bueno, en Jesús María, donde de esto saben, porque también pagaron lo suyo, quieren plantar un loteo en terreno inundable, terreno que es cauce de un río. Un verdadero absurdo, pero da la sensación de que el proyecto cuenta con viento a favor. Está en línea el biólogo Federico Copta. ¿Cómo está, Federico? Buenas noches. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, contame, ¿cómo viene lo de este loteo y cuál es el punto exacto donde estaría situado? Bueno, está situado al lado del río Guanazacate. Esto es al este de Jesús María, digamos de lo que es la ruta 9 Norte, sería hacia la derecha yendo desde Córdoba hacia Jesús María. Y bueno, este proyecto va a ser sometido a audiencia pública este lunes, en donde, para informar cómo ha sido la historia, para comprenderlo, aquí se había hecho un loteo. Ese loteo llegó a tener licencia ambiental de fines de febrero de 2015. Claro, el problema es que las inundaciones que tuvimos en Sierras Chicas fue 15 de febrero y después 3 de marzo terminó de arrasar en la zona de Jesús María. Con lo cual, la creciente se llevó, digamos, el equivalente a 50 lotes. ¿Qué pasó después? Que hicieron una obra que es un engavionado. Para los que no conocen, es una especie de muro hecho con piedras y sostenido con alambre tejido. Y lo que era este lugar que había sido llevado por la creciente fue rellenado con material extraído del río, o sea, granulado, sobre todo arena. Esto después tuvo una factibilidad municipal del 27 de abril de 2018, en donde el análisis que se hace es sobre el estudio de compresión del suelo, esto es, si una casa puede establecerse sobre esta arena o no. Y bueno, básicamente el planteo de este estudio es que requiere tener pilotes de 5 metros de profundidad. Bueno, depende de cada caso, pero en esencia es eso. Ahora bien, la pregunta de fondo es si esto se puede volver a repetir. Y sobre esto, el Instituto Nacional del Agua fue contratado en el 2016 para hacer un estudio de inundabilidad y erosión de este río. Lo contrata la Municipalidad de Jesús María y este informe tiene fecha de diciembre de 2017, en donde, ¿qué plantea? Por ejemplo, en el mapa de riesgo de erosión e inundación, para el INA, para el Instituto Nacional del Agua, el lugar donde se va a hacer parte de este loteo, digamos la parte que fue arrasada, no es zona de máxima peligrosidad o moderada, es sencillamente lecho del río. Entonces, justamente en función de estas obras que se habían hecho, lo que plantea el INA es que no recomienda justamente la ocupación de ese espacio. Básicamente, si se disminuye la sección del río con el engavionado y después esa parte se rellena, lo concreto es que, ¿cuál es la recomendación? Absolutamente lógica. Tiene que poder pasar el agua con el caudal máximo esperable para ese lugar. Y si cambia el régimen de lluvias, lo que sucede cíclicamente, el agua no va a tener cómo pasar, ¿no? Bueno, pero vos sabés que al respecto, digamos, el INA tiene un trabajo
importante a nivel geomorfológico, geodinámico. Digamos, hay gente que trabaja en geología y que puede ver las perspectivas de largo plazo, que escapan, digamos, normalmente al común de la gente. Por ahí, en realidad, uno puede preguntar a gente muy vieja y por ahí tenés señas importantes, pero bueno, un geólogo puede determinar la afirmación con que termina este estudio. Dicen que, bueno, que los procesos que han producido las inundaciones ocurrieron en el pasado y van a seguir sucediendo en el futuro. Que incluso inundaciones como esta, o peor que esta, ya han pasado. Entonces, ni siquiera se meten con el cambio climático global, en donde sabemos que la frecuencia de estos eventos climáticos extremos va a ser mayor. Ni siquiera hace falta mencionar eso. Lo concreto es, esto ya pasó, ha pasado cosas peores, y justamente el río, después, digamos, del paso de la Ruta 9 Norte, tiene un comportamiento en donde a veces se vuelve errático, o sea, busca cauces nuevos ante estas situaciones. Entonces, en concreto, poner un loteo en esa margen, no solamente el loteo en la margen, poner el loteo en un lugar de relleno, que, insisto, para el informe del INA es cauce del río, bueno, ciertamente es mínimamente temerario. Sí, como mínimo, aparte de que inclusive hay hasta alguna ley sobre eso, ¿no? Sobre la distancia mínima requerida para construir respecto de una línea de ribera, ¿no? Bueno, vos sabés que al respecto, aparentemente, digo aparentemente porque si bien es cierto, están mencionadas 2 resoluciones de recursos hídricos en el expediente, no están las copias de la resolución, así que no las pude ver. Aparentemente Recursos Hídricos fijó la línea de ribera de esta forma. Y lo que me faltaba decirte es que este estudio del Instituto Nacional del Agua, contratado por el municipio de Jesús María, con digamos, el informe final, fecha de diciembre de 2017, no está mencionado ni en la factibilidad municipal, ni en ningún lugar del estudio de impacto ambiental. Entonces, evidentemente, el hecho de que no esté puesta esa información, que es absolutamente crítica y es contundente, o sea, por ejemplo, dentro de lo que se refiere a las conclusiones, menciona lo siguiente. Primero, lo que decía, no solamente este loteo, hay otros más que han estado en la misma situación y definitivamente no recomienda la ocupación de esos lugares que no tienen nada en este momento. O sea, si vos tenés vivienda, bueno, a ver cómo hacemos, pero si no tenés nada, recomiendo no ocuparlo. Claro. Pero a su vez menciona unas referencias sobre esto del engavionado y dice que genera una falsa sensación de seguridad. Y esto hace que a lo largo del tiempo la gente vaya ocupando sectores más próximos al río. Y es lo que, en última instancia, también fue lo que generó víctimas en las inundaciones del 2015 en Sierras Chicas. Porque, ¿qué pasa con los seres humanos? Y vamos ocupando los lugares, y bueno, acá no pasa nada, y bueno, nos vamos acercando cada vez más. Y la verdad es que la geología te dice que si un lugar llegó a una creciente a un determinado lugar, y lo va a volver a hacer. Por supuesto. Entonces, bueno, definitivamente, en función de esto es que solicitamos el rechazo del estudio de impacto ambiental, porque la verdad es que no hay forma de sostener un loteo en parte hecho sobre un relleno. No puede decir, bueno, escuchaba, por ejemplo, hoy se hablaba de la sistematización de las riberas. Tenemos ejemplos, por caso La Cañada, con su ribera sistematizada. El tema es que si sistematizas, o sea, lo encajonas de alguna manera, tenés que asegurar que el caudal máximo que pueda llegar a tener entre ahí. Claro. No sencillamente, digamos, si vos achicas la sección de un curso de agua, pueden pasar 2 cosas. O inundás hacia arriba, o erosionas hacia abajo, o erosionas hacia Mirá, los es muy costados. fácil que lo digan en Unquillo, que lo digan en Villa Allende, donde se construyó la ciudad entera, en ambos casos, sobre el cauce de un arroyo, y lo que ha pasado cuando llovió mucho.
Bueno, pero Jesús María tuvo la experiencia de casa que se la llevó el agua. Por más, digamos, fue muy fuerte la experiencia que tuvieron. Entonces, insisto, teniendo este informe, que es contundente, ¿cuál es la duda? ¿Por qué no se menciona primero este informe en el estudio de impacto ambiental o no está puesto en lo que es la factibilidad, que es posterior a la fecha de entrega del informe? La verdad es que, evidentemente, o sea, yo nunca compraría un lote allí y ni le recomendaría absolutamente a nadie. Claro, pero no se lo van a decir a los eventuales compradores, ni se van a enterar. Sí, el tema, a ver, uno ve la foto satelital y uno nota el relleno, digamos, qué sé yo, de acá 5 años, eso parece un vergel, pero bueno, el río, sabemos el comportamiento que tiene y definitivamente habiendo un estudio hidrológico que justamente plantea esta cuestión fundamental, y es que la línea de ribera la tenés que establecer mediante un método dinámico. O sea, vos podés decir, bueno, la línea de ribera pasa por acá, y en tu escritorio decir, bueno, sí, pasa por acá, bueno. Pero la realidad es que los cursos de agua tienen una dinámica que la geología estudia y que justamente para evitar que sucedan tragedias, pérdida de bienes, y tenés que respetar ese tipo de estudio dinámico que te va a ir indicando, bueno, por dónde el agua va teniendo más velocidad, por dónde tenés más energía, y en última instancia, no teniendo el estudio, es tan de sentido común. Sí, bueno, pero los desarrollistas esas cosas no los afectan en lo más mínimo. ¿Qué superficie tiene el área esta? ¿Cuántas hectáreas? Si no me falla la memoria, son 12 hectáreas, una cosa así. En realidad, digamos, el foco nosotros lo pusimos sobre la parte que fue rellenada, digamos, el equivalente a 50 lotes, que debe ser la tercera parte del loteo, más o menos, quizá un poco menos. Claro, digamos, el negocio en juego es más importante, lejos de toda duda, ¿no? Mirá, la lógica uno piensa es, si vas a hacer una defensa, hacela hasta donde llegó la creciente. De alguna manera, para evitar que en la próxima no siga comiendo, pero el engavionado, hacerlo dentro del lecho del río y rellenar el lecho del río, insisto, no definido por mí, sino definido por el Instituto Nacional del Agua, para hacer un loteo, y la verdad es que no entra en ningún sentido común. Y sí, se entiende como un trabajo hecho a pedido. Es así, ni más ni menos. ¿Qué sé yo? Vos sabés. Bueno, el lunes va a ser la audiencia, ¿no? El lunes va a ser la audiencia, y una cuestión fundamental es que los vecinos que quieran participar se tienen que inscribir necesariamente en la Secretaría de Ambiente, mandando un mail, hasta las 10 de la mañana del día de mañana. Mañana sábado, sí. O sea, si lo manda el mail a las 11 ya no sirve. Correcto. Para poder hablar es hasta las 10 de la mañana, es audienciaspúblicas@gmail.com, y más fácil ingresa en la página de la Secretaría de Ambiente, en la parte de audiencias públicas. Ahí está, digamos, dentro del mes de julio, esta audiencia particular. Perfecto, Federico Copta, gracias por habernos atendido, che, hasta pronto. Un abrazo, que estén muy bien.